¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a otra transmisión más aquí de Viviendo un Curso de Milagros. Bueno, pues vamos a esperar unos segundos para checar que estemos transmitiendo de manera correcta, para ver quién se va uniendo a la transmisión y que nos vayan indicando también, pues si se escucha de manera correcta, si estamos llegando de forma correcta a ustedes. Entonces vamos a ir viendo, ya veo que está llegando personas, se están conectando. Y bueno, pues un saludo para todos aquellos que se están uniendo a esta transmisión. Y bueno, esperemos que nos estemos escuchando bien. Y estamos ya para comenzar en otra transmisión más, donde vamos a hablar pues de otra de las frases de un curso de milagros, que bueno, pues también es muy interesante, tiene muchas cosas por ahí que podemos platicar acerca de esta frase, que ya ahorita la van a ir viendo en pantalla en cuanto comencemos. Entonces, pues bueno, un saludo para todos ustedes, para las personas que se unan. No sé si las personas que se vayan uniendo ya conocen Un Curso de Milagros, si nunca lo han escuchado. Pues bueno, pues la idea es esa, ¿no? Dar a conocer un poquito más este libro, que bueno, pues tiene muchas cosas que nos enseña acerca de nosotros mismos. Es un libro para el autoconocimiento y bueno, pues la idea es dar a conocer un poquito más sobre la visión que comparte el Curso de Milagros. Entonces, para eso estamos aquí. Y bueno, pues ya veo que se está uniendo más gente a la transmisión. Un saludo para todos. Espero que esta transmisión, todo esto que estamos aquí compartiendo, pues sea de su agrado, sea información que les sea útil en su vida y que les sirva, pues bueno, para hacer quizás algún cambio, tomar conciencia de algo, tantas cosas que podemos todavía aprender, que podemos tomar conciencia de tantas cosas que a veces, pues bueno, no les encontramos algún sentido en la vida y por ahí alguna información nos va haciendo que acomodemos todas las cosas y vayamos encontrando el sentido a nuestra vida. Entonces, bueno, pues para aquellas personas que gustan del autoconocimiento, de que les gusta quizás los temas relacionados con la conciencia, el cambio de percepción, las emociones, cuestionar un poquito lo que es la realidad. Pues bueno, si te gustan esos temas, pues yo creo que esas transmisiones te pueden interesar. Igual si conoces a alguien que le pueda interesar, pues conocer un curso de milagros o hablar de estos temas, pues bueno, pues comparte esta transmisión para que pueda también unirse y pueda estar aquí con nosotros. Entonces vamos a ir comenzando con la frase de esta semana. Aquí la van a ver en pantalla. Esta frase es del capítulo 1 de Un Curso de Milagros, del apartado número 2, que se llama La revelación, el tiempo y los milagros. Y bueno, la frase pues ya la van viendo en pantalla, dice así: los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros. La reverencia implica desigualdad. Entonces, bueno, pues esta es una frase bastante interesante que quizás de entrada a veces pueda pues causar un poquito de resistencia pues quizás pues no sea muy comprendida porque bueno, no tenemos de alguna manera pues bien visto sentir admiración por otras personas y bueno, no estamos hablando, es importante aclarar de principio, de entrada, que bueno, no se trata, el curso de milagros no nos va a decir cómo debemos o cómo no debemos de actuar, ni cómo no debemos de pensar, y tampoco nos va a llevar por el camino de decir, en este caso, que sentir reverencia sea bueno o sea malo. Entonces no se trata de nada de eso, no se trata de hacer un juicio en ese sentido, más bien se trata de tomar conciencia de quizás cuáles puedan ser las razones por el que en un momento dado yo puedo estar sintiendo reverencia o hacia alguien, puedo estar sintiendo cierta admiración y nada más se trata de eso, de ser consciente de qué es lo que pasa en mí y que quizás en un punto podría ser que yo esté de alguna manera desvalorizándome a mí, pensando que en el exterior existen personas que tienen cualidades o que tienen talentos o que tienen habilidades que yo no tengo y que no puedo tener
y que de alguna manera pues yo soy diferente a los demás. Entonces, básicamente de eso viene el tema. Entonces, bueno, pues un curso de milagros es lo que enseña primero que nuestra mente está dividida, ha habido una división de nuestra mente y que estamos viviendo en una conciencia dual, es decir, que la mayoría de las cosas las vemos en función de los opuestos. Nuestro sistema de pensamiento está estructurado de una manera en que siempre estamos viviendo en los opuestos, es decir, el bien y el mal, lo masculino, lo femenino, lo blanco y lo negro, es decir, siempre estamos conducidos por un sistema de pensamiento que todo lo ve así en función de opuestos y que esos opuestos sirven para ver las cosas como que son separadas o diferentes. Entonces, el curso de milagros es lo que enseña que existen dos sistemas de pensamiento. Uno es el sistema de pensamiento del amor o el sistema de pensamiento de Dios y el otro es el sistema de pensamiento del ego o del miedo. Entonces, la conciencia dual corresponde al sistema de pensamiento del ego, que es ver las cosas como una separación, como cosas diferentes, y el sistema de pensamiento del amor es la conciencia de unidad, en el cual no se ven las cosas como diferentes o separadas, sino más bien sería como ver las cosas complementarias, es decir, el bien y el mal serían dos fuerzas, por así decirlo, que se estarían complementando y no puede existir la una sin la otra. Mientras que en el sistema de pensamiento del ego, la idea es que debemos eliminar una para que prevalezca la otra en el juicio de que uno es correcto y el otro pues no lo es. Entonces, esas serían más o menos pues las diferencias de los sistemas de pensamiento y generalmente pues estamos acostumbrados a vivir en la conciencia dual, en la separación. Entonces, implica que nuestro ego, el ego que está en nuestra mente, esa parte que está en nuestra mente, pues nos va conduciendo de una manera en que vivimos en la comparación y eso es parte de lo que a veces llega a ser la causa de sentir cierta reverencia hacia otras personas. Entonces, vivimos así como les comentaba en el sistema de pensamiento del ego que se basa en los conceptos que son duales, es decir, en todos los conceptos opuestos, lo positivo, lo negativo, el bien y el mal, blanco y negro, como les comentaba, pero también se basa en hacer niveles, es decir, ya no basta con dividir las cosas en el bien y el mal, sino que dentro del bien puede haber niveles en que algunas personas hacen más el bien que otros o algunas personas son más buenas que otras. Es decir, no solamente hay comparación con el opuesto, sino comparación entre los que aparentemente son iguales, pero también ahí se establecen diferencias. Por lo tanto, es ahí donde empieza a vivir uno en una conciencia dual, en una conciencia de separación. Entonces, el curso de milagros pues, nos enseña a identificar estos dos sistemas de pensamiento y a que seamos conscientes primero de cuál es el sistema de pensamiento que rige nuestra vida, para que nosotros podamos ser libres de decidir, ya sea seguir en el mismo sistema de pensamiento o cambiar de sistema de pensamiento, que es el sistema de pensamiento que el curso Milagros nos enseña. Entonces, nos enseña a identificar para que primero seamos conscientes de cuál es el sistema de pensamiento con el que yo estoy percibiendo el mundo y nos enseña que seamos conscientes de cómo impacta eso en nuestra vida diaria. Y por lo general, bueno, tenemos una cierta tendencia a veces a no ser pues del todo congruentes porque podemos escuchar frases que aluden a que todos somos iguales, pero al mismo tiempo estamos estableciendo diferencias de muchos tipos. Luchamos por defender nuestra igualdad, pero a la vez por defender una cierta individualidad. Entonces, estamos por allí en una lucha constante y es cierto que en cierto sentido, pues somos todos diferentes. Existe la diversidad porque físicamente pues no somos iguales. Existen diferencias en
físicas, en estatura, en complexión, en el color de la piel, el color de los ojos, el tipo de cabello, es decir, existen muchas diferencias. También es cierto que existen diferencias en cuestión de gustos, en cuestión de maneras de ser, en cuestión en la forma en que nos expresamos, es decir, de cierta manera hay una gran diversidad, pero eso, desde la visión del curso de milagros, eso no nos hace diferentes. Son diferentes formas de expresarnos, pero todas son diferentes formas en que la mente se expresa en el mundo. Entonces, lo que el curso de milagros nos trata de enseñar es que veamos más allá de lo físico y que más allá de eso, pues todos somos iguales. Primero porque tenemos la misma esencia y después porque todos de alguna manera funcionamos de la misma manera. Es decir, nuestra mente siempre está creando la realidad y en esa parte seríamos totalmente iguales, aunque al final el efecto o la forma en que se expresan las cosas en el mundo pues sean bastante diversas. Entonces, pues eso es más o menos lo que son estos dos sistemas de pensamiento. El curso de milagros nos enseña a distinguirlos en todo momento y cómo va a impactar eso en nuestra vida diaria. Entonces, como les decía, a veces estamos, por un lado, defendiendo el que somos realmente iguales y por otro lado, a veces estamos defendiendo el ser individuales. Entonces, ahí a veces somos un poco congruentes. Si nuestra vida es guiada por el sistema de pensamiento del ego, lo que va a tratar de hacer siempre es establecer diferencias. Y para establecer diferencias es necesario vivir en la comparación, estar siempre comparando una cosa con otra, comparando a las personas entre sí, comparando las experiencias. Muchas veces llegamos a decir, no me entiendes porque lo que yo estoy viviendo es diferente a lo que tú has vivido. Ahí estamos tratando de establecer diferencias para justificar el que yo piense de cierta manera y yo reaccione de cierta manera ante mi experiencia. Entonces es de más o menos de las maneras en que vamos viviendo en la separación. Entonces, para eso tiene que haber comparación y también ahí entran en juego los niveles. Es decir, si yo vivo en esa conciencia dual en la que creo que en la existencia del bien y el mal como algo diferente y separado, pues si yo me identifico con ser juzgado o ser catalogado o ser etiquetado como una persona buena, pues voy a hacer todo aquello que yo pienso o que yo creo que una persona debe hacer para ser considerada así. Pero dentro de esa polaridad que es ser bueno, pues también se establecen niveles en los que quizás yo estoy sintiendo que nunca estoy alcanzando el verdadero nivel para poder ser visto como una persona buena, que hay otras personas que tienen cualidades diferentes o que tienen algo que yo en realidad no tengo y que por eso nunca voy a poder llegar a cierto nivel. Entonces, pues básicamente más o menos de eso es de lo que va el curso de milagros y de lo que va esta frase de ser conscientes de cómo nosotros mismos a veces al no sentirnos quizás capaces, al no sentirnos merecedores, al no tener confianza o al tener una baja autoestima, es decir, cualquier manera en que nosotros nos podamos desvalorizar, pues quizás desde ese punto a veces nosotros llegamos a sentir reverencia hacia otras personas pensando que esas personas son diferentes a nosotros. Entonces, pues más o menos en ese sentido es lo que el curso de milagros se refiere, que la reverencia implica desigualdad, porque implica que yo estoy estableciendo que otros no tienen lo mismo o que son diferentes y que yo no puedo tener lo mismo que ellos tienen. Entonces, no habla, como les decía en un principio, no habla de que sentir reverencia por alguien o sentir admiración esté bien o esté mal. El curso de milagros tampoco te va a decir que tienes que sentirlo o que no tienes que sentirlo, simplemente que seas consciente de que si lo estás sintiendo, pues te conozcas a ti mismo y sepas con base a qué es que tú estás interpretando que quizás hay una cierta desigualdad, una cierta diferencia y que tú no puedes llegar a hacer lo que otras personas hacen. Entonces, como les decía, bajo el sistema de pensamiento del ego, pues tiene que existir la comparación
y el sistema de niveles, sino pues de otra manera la conciencia de unidad, pues al ver eso todo como una unidad, todo como complementario, pues no va a ver las cosas en base a niveles, ni va a establecer comparaciones para establecer una diferencia. Simplemente se comprende, se observan las dos partes, pero se sabe que uno complementa a la otra. Entonces, por eso es importante ser consciente, pues, de cuál es nuestra percepción del mundo o de las personas o de las experiencias que estamos viviendo. Entonces, si todos somos iguales, si todos hiciéramos lo mismo, por ejemplo, hablando de este ejemplo, siguiendo el ejemplo de ser una persona buena, pues primero habría que definir qué es ser una persona buena y qué es lo que hace una persona para ser considerada una persona buena. Pero si todas las personas en el mundo hacen exactamente lo mismo, pues ya no se puede establecer, ya no se puede establecer que una persona sea buena porque en realidad todos los están siendo, todos están siendo iguales, todos están comportando igual. Entonces, de alguna manera en el mundo siempre tienen que existir las diferencias o las otras polaridades porque estamos hablando de que eso es complementario. Esto es como en el taoísmo se ve el yin y el yang, lo blanco y lo negro, que en realidad son uno solo, que se están complementando y que dentro del yin hay una parte de yang y dentro del yang hay una parte del yin. Entonces, estamos hablando de que siempre todo es complementario, pero cuando vivimos en el sistema del ego, vamos a estar viviendo en la diferencia, vamos a estar estableciendo que hay personas mejores que otras, que hay personas que son más talentosas que otras. Entonces, es cierto que hay diversidad, por ejemplo, de talentos, pero ningún talento al final debería ser etiquetado o juzgado como mejor que otro. Simplemente, pues bueno, se trata de que cada uno sea consciente de cuáles son sus talentos y en base a sus talentos, pues pueda pues dar algo al mundo, aportar algo a los demás. Entonces, para poder determinar si somos una buena persona o si somos mejores que otros, pues tiene que existir esa comparación, si no de otra manera no se puede establecer y para ello tenemos que tener este concepto dual, estar viviendo en la conciencia dual, que es la que se guía por los opuestos. Entonces, como les decía, esta comparación no solamente se da con el opuesto directamente, sino también con aquellos que viven en mi polaridad. Entonces, tenemos que comprender esta parte de que realmente pues la igualdad no la vamos a encontrar en la parte física, no la vamos a percibir con nuestros ojos del cuerpo, sino que la igualdad es algo que se va a percibir pues más allá con la visión, que eso no, esa parte de lo que es nuestra visión por medio de los sentidos o nuestra vista. Una cosa es lo que nuestros ojos ven y otra cosa es lo que nuestra visión desde nuestra mente puede ver. Entonces voy a pasar ahorita a ver si ya tenemos aquí algunos mensajes. Pues bueno, ya tenemos aquí a mi tocayo Aarón. ¿Qué tal? Te saludo. Un gusto que estés por aquí en esta transmisión. Y bueno, ya tenemos por aquí también algunos otros saludos. Buenas noches a todos los que se han conectado. Y bueno, como les decía, vamos a ya para terminar, vamos a tratar de dejar pues un poquito más en claro, si es posible, lo que estamos viendo el día de hoy, esta frase que dice, la voy a repetir, los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros. La reverencia implica desigualdad. Entonces, el curso de milagros está tratando de que seamos conscientes de que vivimos en una conciencia dual que está guiada por los opuestos y que además tenemos un sistema de niveles, con lo cual estamos estableciendo que hay personas que pueden ser mejores que otras y que quizás en un momento dado la admiración que yo tengo tiene como causa una cierta desvalorización en donde yo estoy pensando que las otras personas tienen cosas que yo no puedo tener o tienen habilidades o tienen talentos que yo en realidad no tengo. Entonces, pues ese es el sentido de esta frase. Entonces, un curso de milagros nos dice, no nos dice que debamos o no debamos sentir admiración, tampoco que esté bien o que esté mal,
solo te invita a que seas consciente de cuál es la causa del respeto o admiración que puedes sentir por alguien, y esa causa se encuentra siempre en nuestra mente. Entonces, también, por ejemplo, en relación a la imagen de Cristo, que el curso de milagros nos da una visión distinta a lo que es lo tradicional por parte de la religión. Nos dice, bueno, que Cristo es nuestro hermano mayor, y que merece respeto en base a su experiencia, y porque él en base a eso obtuvo sabiduría, y por eso es que nosotros debemos sentir respeto, porque es el primero, de alguna manera, que él pudo despertar a la conciencia de Dios, y él es como nuestro guía, nuestro ejemplo, pero no porque sea él diferente a nosotros, sino porque simplemente ha sido el primero que logró despertar a esta conciencia de Dios, o logró recordar a Dios, se reconoció como un hijo de Dios, y él es nuestra guía, nuestro ejemplo a seguir. Entonces no se encuentra de ninguna forma por encima de nosotros, y simplemente ha sido el primero en despertar, y por eso es que él está encima de nosotros, por así decirlo, en un sentido vertical, pero en un sentido horizontal no está por encima de nosotros, simplemente ha sido el primero, es el ejemplo, y nos ha dejado, bueno, pues el ejemplo en base a todas estas parábolas que él dejó como mensaje de cómo podemos llegar a despertar. Entonces, desde una visión materialista, pues todos somos diferentes, todos tenemos un físico diferente, y existe una gran diversidad de formas en que nos podemos expresar, formas de pensamiento, formas de expresarnos, lenguaje, etcétera. Y también, bueno, existen diferentes personalidades, pero se trata de reconocer que nuestra igualdad, esa la vamos a encontrar con una visión que va más allá de lo físico, y eso es lo que al final, pues el curso de milagros nos trata de enseñar. Entonces, pues esto es, pues más o menos el sentido de lo que esta frase nos quiere decir. Esta frase que, como les comentaba, bueno, es parte del capítulo 1, que se llama El significado de los milagros, y bueno, pues es parte de todas las frases que tiene este libro, Un curso de milagros, que bueno, pues ya iremos comentando pues muchas otras frases más que son también muy interesantes. Y bueno, por aquí vamos a ver si tenemos algún otro comentario. Dice, el cambio de creencias, el cambio de algo que conocemos como creencias. Es así. Tenemos que indagar, ser muy conscientes de cuáles son nuestras creencias y cuáles son el impacto que están teniendo en nuestra vida, en nuestras decisiones, porque no somos realmente a veces conscientes de cómo impactan todas nuestras creencias en nuestra vida diaria. Entonces, pues hay que hacer muchos cambios en ese sentido. Y bueno, pues el objetivo del curso de milagros es que seamos conscientes de nuestras creencias, que las indaguemos, y que también sepamos, tengamos el conocimiento, la sabiduría de que tenemos la libertad de cambiarlas en cualquier momento, que las creencias no es algo que tenemos que perpetuar por siempre, sino que tenemos la libertad de cambiar de acuerdo pues a cuáles sean también nuestras circunstancias en la vida. Entonces, pues es así. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecerles el que me acompañen a otra transmisión más. Les recuerdo que vamos a estar por aquí pues todos los domingos, más o menos a esta misma hora, 8:30, para seguir platicando de todas estas frases que tiene un curso de milagros, que son bastante interesantes y que, bueno, pues nos llevan a indagar pues acerca de nosotros mismos, de nuestras creencias, de cuáles son nuestra percepción, la manera en que proyectamos nuestra conciencia en el mundo y la manera en que nosotros creamos nuestra realidad. Entonces, pues bueno, vamos a ir tocando muchos temas dentro de esas frases, vamos a ir hablando, pues, cambiando nuestra percepción acerca del cuerpo, de las enfermedades, del mundo y de todo aquello que estamos viviendo en el día a día. Entonces, pues muchas gracias, les mando un saludo a todos los que se han conectado. Y bueno, pues los espero por aquí el próximo domingo para seguir platicando
de un curso de milagros. Si para ti esta información es algo importante y crees que hay personas que les puede interesar, pues te invito a que me dejes un me gusta en este video y que lo compartas para que otras personas pues puedan unirse también a estas transmisiones. Entonces, pues les mando un saludo, gracias por estar aquí, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.